¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este proyecto de la lectura acompañada de la Sagrada Biblia Católica. Estamos en esta ocasión leyendo los capítulos del Evangelio según San Marcos. Y en esta ocasión, pues toca leer el capítulo 3. Vamos a iniciar entonces y como ya hemos dicho en otras ocasiones, tenemos que invocar la presencia, el apoyo, la asistencia del Espíritu Santo, porque como nos marca el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dei Verbum, la palabra de Dios debe ser leída, meditada, estudiada con el mismo espíritu con que fue escrita. De tal manera que tomamos nuestra Biblia y le damos un beso, porque es Dios hecho palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz de tu Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Evangelio según San Marcos, capítulo 3. Entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano atrofiada. Lo estaban acechando para ver si lo sanaba en sábado y tener así un motivo para acusarlo. Jesús dijo entonces al hombre de la mano atrofiada: levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Ellos permanecieron callados. Mirándolos con indignación y entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende la mano. Él la extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron los fariseos, se pusieron de acuerdo con los herodianos para planear el modo de acabar con él. Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del lago y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania y de la región de Tiro y Sidón. Acudió a él una gran multitud al enterarse de lo que hacía. Como había mucha gente, encargó a sus discípulos que le prepararan una barca para que no lo estrujaran, pues había sanado a muchos, y quienes padecían dolencias se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus impuros, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les prohibía enérgicamente que lo descubrieran. Subió después a la montaña, llamó a los que él quiso y se acercaron a él. Designó entonces a 12, a los que llamó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar a los demonios. Designó a estos 12, a Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. Regresó a casa y de nuevo se reunió tanta gente que no podían ni comer. Sus parientes, al enterarse, fueron a llevárselo, pues decían que estaba trastornado. Los maestros de la ley que habían bajado a Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú. Y añadían: con el poder del príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Jesús los llamó y les propuso estas comparaciones. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. Si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede permanecer. Si Satanás se ha rebelado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que está llegando a su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al fuerte. Solo entonces podrá saquear su casa. Les aseguro que todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan,
pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Será considerado culpable para siempre. Decía esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, lo mandaron llamar. La gente estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron: Oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Jesús le respondió: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando entonces a los que estaban sentados a su alrededor, añadió: Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues vamos ahora a hacer un pequeño comentario sobre este capítulo 3 que acabamos de leer del Evangelio según San Marcos. Y bueno, como vemos aquí, Jesús vuelve nuevamente a la sinagoga, vuelve nuevamente al lugar de enseñanza, al lugar donde se honraba la palabra de Dios, donde se escuchaba y se meditaba en la palabra de Dios. Nuevamente dice: Jesús entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano atrofiada. A las sinagogas podían entrar los enfermos, ¿verdad? Algo aquí interesante, porque ciertamente pues se manejaba mucho esta cuestión de la pureza ritual, de la pureza legal, y bueno, pues teniendo algún tipo de falla, algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolencia, pues todo eso también se veía o se asociaba pues con el pecado, ¿verdad? Si estás tullido, si tienes una dolencia, si tienes un problema, si eres pobre, es porque Dios no te ha bendecido, y si no te ha bendecido es porque algo malo hiciste, ¿no? Y entonces dice, aquí había un hombre que tenía la mano atrofiada. Jesús dice, lo estaban acechando para ver si lo sanaba en sábado. O sea, ya sabían cómo le gustaba hacer las cosas a Jesús, ¿no? Y entonces ahí en la sinagoga estaban al pendiente de ver qué nueva cosa hacía Jesús para sanar o para brincarse, ¿verdad? Digamos, la ley. Porque siendo en sábado, dice, entró nuevamente, dice, a ver si lo sanaba en sábado. Es decir, nos está diciendo que era en sábado y decían la ley, ¿verdad? O la interpretación que hacían los fariseos de que en sábado no se podía hacer nada, ni siquiera sanar a una persona necesitada, ¿verdad? Y tener así un motivo para acusarlo. O sea, a ellos no les interesaba que Jesús llegara con este mensaje mesiánico de sanar a los enfermos, ¿no? De hacer que los cojos anden, los ciegos vean, los sordos oigan y que el mudo cante, como dice el profeta Isaías, ¿no? Eso a ellos no les interesa. A ellos les interesa que Jesús no haga nada en sábado. Fíjense, ¿verdad? Lo que es tener el corazón cerrado. Jesús dijo entonces al hombre de la mano atrofiada: levántate y ponte ahí en medio. No, ya. Ahí, en ese momento, los fariseos dicen: ya la va a hacer y lo vamos a pescar en curva. Y a ellos les preguntó Jesús: ¿qué está permitido hacer en sábado? Fíjense, wow, el Señor, qué sabiduría, ¿verdad? ¿Cómo llega Él y cómo enfrenta esta situación? Lo pone a la consideración de todos. ¿Qué está permitido hacer en sábado? El sábado es un día de descanso. O sea, vamos a dejar, o sea, el descanso es inactividad, ¿eso es el descanso? O el descanso al que se refiere el Señor originalmente es ese descanso donde se convive en armonía, en paz, en alegría. ¿Qué es lo que está permitido hacer el sábado?, pregunta Jesús. ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Como el Señor aquí nos cuestiona: ¿para qué es el sábado? ¿Para qué es el domingo? ¿De qué se suponía que era la intención de este día sagrado? ¿Para qué era? ¿Para hacer el bien? ¿Para hacer el mal? ¿Para no hacer nada? ¿Para ser indiferentes a los demás? ¿O bien un lugar, un día, un espacio, un tiempo para encontrarnos
entre nosotros, para ir y acompañar al que está solo, darnos el tiempo de ir y sanar una relación que a lo mejor está rota. ¿Para qué es el descanso? ¿Para qué es el día del descanso? Esta pregunta viene también para nosotros. Si bien es cierto que para el cristiano, ¿verdad? Pues el día sagrado, el día del Señor, pues es el domingo. Pero vale lo mismo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que está permitido hacer en domingo? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Ellos permanecieron callados, mirándolos con indignación y entristecido. El Señor le duele en el corazón la dureza de las personas que lo están escuchando, la dureza del corazón de los demás. Mirándolos con indignación y entristecido por la dureza de su corazón, le dijo al hombre: extiende la mano. Él la extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se pusieron de acuerdo con los herodianos para planear el modo de acabar con él. Fíjense, después de ver el milagro, después de ver la misericordia de Dios, después de ver para qué es el sábado. El sábado es para la misericordia, el sábado es para el servicio, el sábado es para el amor a Dios y al prójimo. Y ellos, saliendo de ahí, se pusieron de acuerdo con el partido de los herodianos, que seguramente pues eran un partido o un grupo político, ¿no? Los herodianos, que estaban de parte del rey, o quizá eran los herodianos, pues estos espías, ¿no? Dentro del reino, que pues estaban viendo precisamente de que no se levantaran nuevos movimientos en armas, ¿verdad? Insurrecciones. Y bueno, en ese sentido podrían ellos decir, bueno, si la gente se alborota con este Jesús y lo quieren hacer rey, y lo proclaman Mesías, pues eso obviamente va a traer una trifulca, ¿no? A desencadenar una cuestión, una guerrilla o no sé. Y entonces, bueno, pues probablemente por eso también ahí los herodianos están involucrados. Pero la dureza del corazón de los fariseos, ¿verdad? Dice, en cuanto salieron, los fariseos eran los que estaban adentro y salieron a ponerse de acuerdo con los herodianos para planear el modo de acabar con Jesús. Dice, Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del lago, nuevamente el espacio teológico, ¿verdad?, del mar de Galilea, y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Jesús con su comunidad. También de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania y de la región de Tiro y Sidón, acudió a él una gran multitud al enterarse de lo que hacía. Bueno, esto ya definitivamente es prácticamente poner en movimiento a toda Palestina, ¿verdad? Estamos hablando de prácticamente todo el país, ¿no? Está en movimiento, está siguiendo, buscando a Jesús. La fama de Jesús ha llegado prácticamente a todas partes. Y claro, esto serviría también como, digamos, un argumento de parte de los fariseos y los herodianos para estar detrás al acecho de Jesús. Como había mucha gente, encargó a sus discípulos que le prepararan una barca para que no lo estrujaran. Imagínense, ¿verdad?, la cantidad de gente que habría ahí al borde del lago, al borde ahí en la ribera, o como le llamaríamos en la playa, ¿no?, del lago de Galilea. Y entonces pide que le preparen una barca a la cual él se pueda subir y desde ahí enseñar. Pues había sanado a muchos y quienes padecían dolencias se le echaban encima para tocarlo. ¿Verdad? No sé si hemos podido alguna vez experimentar todos el estar, no sé, en algún evento donde la gente, el tumulto, se empujan unos a otros y bueno, es verdaderamente peligroso, ¿no?, para cualquiera que esté allí, estar de manera segura.
se le echaban encima para tocarlo, y los espíritus impuros, en cuanto lo veían, se postraban ante él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les prohibía enérgicamente que lo descubrieran. Imagínense la escena, ¿no? Verdaderamente algo intenso. Subió después a la montaña, o sea, aquí inmediatamente corta, ¿verdad? Corta de estar en el lago y donde se hacía el tumulto y donde todos lo proclamaban, ¿verdad? Los espíritus inmundos lo proclamaban Dios, Hijo de Dios, y todos los que buscaban la sanación se le echaban encima, ¿verdad? Jesús tenía que tomar, por su propia seguridad física, tomar distancia. Nos dice el versículo 13, subió después a la montaña, llamó a los que él quiso y se acercaron a él, ¿verdad? Designó entonces a 12, a los que llamó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Fíjense, aquí nos dice para qué Jesús instituyó a los apóstoles, para que estuvieran con él, para estar con Jesús. Los apóstoles y sus sucesores, que son los obispos, deben estar siempre con Jesús, es lo que nos dice. Los eligió para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Son las dos cosas más importantes. Estar con Jesús, la oración, la presencia ante el Santísimo, la presencia ante el Señor, el llenarnos el corazón, la mente, el espíritu de esta presencia de Dios. Y para predicar, con poder de expulsar a los demonios, ¿verdad? Con poder de expulsar a los demonios. Los sucesores de los apóstoles, los obispos, tienen esta potestad que les da Jesús. Ellos deben predicar el mensaje del Señor, pero también deben estar ante Él, para estar con Jesús, la oración, privilegiar el tiempo de oración. Tan importante el trabajo de predicar y de liberar, que era lo que hacía Jesús, liberar a los demás de las acechanzas del demonio, como es tan importante la oración y el trabajo. Oración y trabajo. Y si el tiempo del día te consume en el trabajo, necesitamos entonces, como Jesús, muy de mañana o muy tarde en la noche, quitarle hora al sueño, pero de entregarnos a la oración, a estar con Dios. Designó a estos 12. A Simón, el primero, ¿verdad? Que después dice, a quien dio el sobrenombre de Pedro. En todas las listas de los apóstoles, siempre la iglesia ha puesto primero a Pedro, porque reconoce que en Cesarea de Filipo Jesús le dio esta primacía, y todavía más en el mar de Galilea, cuando regresan después de la resurrección y Jesús les da de desayunar, Jesús confirma este lugar de Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me quieres? Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Apacienta a mis ovejas. Cuídame el rebaño. Y esta primacía lo tenían claro todas las comunidades que recibieron después el mensaje del Evangelio. Por eso aquí, en esta lista de los 12 apóstoles que hace Marcos, también va a poner a Pedro, ¿verdad? A Simón, que después el Señor le llamaría Pedro, le cambiaría el nombre, porque le va a dar esta misión de ser quien apaciente a sus corderos. Después de Simón pone a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Y después viene Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. Bueno, pues aquí está. Hace un paréntesis, y algo que interesante es que de estar en el espacio geográfico de Galilea, donde mucha gente se le acercaba y él estaba sanando y estaba expulsando demonios, dice, después lo saca de allí y lo pone en el monte. Lo pone en el monte. Sube a la montaña, dice,
y allí llamó a los que él quiso. Otro elemento importante. ¿Por qué los 12 apóstoles son los que son? Porque Jesús quiso. Él llamó a los que él quiso. Y esto es algo importante porque es un reconocimiento de parte de Pedro, que es el que está narrando esto, ¿verdad? Claro, con la pluma de Marcos, pero como ya hemos dicho, Marcos sigue las enseñanzas y las predicaciones de Pedro, muy probablemente en Roma. Pedro está diciendo, yo no tengo nada de especial. O sea, ¿por qué soy lo que soy? Porque él quiso. ¿Por qué somos nosotros los 12? Porque él quiso. ¿Por qué hubo un Judas que lo traicionó? ¿Por qué estaba en el grupo de los 12? Porque él quiso. ¿Quién lo escogió? Él los escogió. Él escogió a los 12. Jesús sabía y tenía un plan, ¿verdad? Y él hizo lo que quiso. Es el plan de Dios, es el plan de Jesús, es el plan del Padre que Jesús está siguiendo obedientemente. Pero Jesús llamó a los que él quiso. Eso lo está diciendo aquí San Marcos, ¿verdad? Lo está diciendo Pedro también para sí mismo. Él llamó a los que él quiso y se acercaron a él y entonces los designó a 12, los designó, que los llamó apóstoles, enviados. Sabemos que la palabra apóstol es griega y significa enviados, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y con poder de expulsar a los demonios. Ese es el llamado básico de los apóstoles y sus asesores, los obispos. Y obviamente, bueno, después de todos sus colaboradores también, hablando de los presbíteros, ¿no? Regresó a casa y de nuevo se reunió tanta gente que no podían ni comer. O sea, si se fijan, este Jesús de Marcos tiene mucho trabajo y constantemente está siendo seguido, acosado por la gente que lo necesita, pero también por los enemigos que lo quieren acusar de algo para matarlo. Y dice aquí algo muy interesante, viene un episodio importante. De nuevo se reunió tanta gente que no podía ni comer. Sus parientes, al enterarse que estaba en casa, ¿verdad?, fueron a llevárselo, pues decían que estaba trastornado, ¿verdad? Nos está diciendo que entre los parientes de Jesús, obviamente, pues eran parientes que sabían de Jesús, era carpintero, que Jesús, de alguna manera, pues tenía ya un oficio, un quehacer, y para ellos, desde su perspectiva, claro, si los discípulos que estaban con él no entendían nada, pues la gente que estaba, los familiares que lo conocían de su juventud, pues tampoco entendían. Y aquí lo dice, que pensaban que estaba trastornado. Esta es parte del drama de Jesús que hemos mencionado. En esta primera parte, vamos en el capítulo 3 hasta el capítulo 8, todo el mundo se pregunta, ¿qué pasa con Jesús? ¿Quién es Jesús? Pues los familiares pensaban que se habían trastornado. Y entonces nos va a decir aquí, los maestros de la ley que habían bajado de Jerusalén decían, tiene a Belcebú, tiene dentro a Belcebú, es decir, decían que estaba endemoniado. Entonces los familiares pensaban que estaba loco, que estaba trastornado, que se le había ido, ahora sí que las cabras pa'l monte, ¿no? Lo decimos coloquialmente. Este hombre está fuera de sí, ¿no? Se está comportando totalmente de una manera extraña. Y los maestros de la ley dicen que tiene al demonio. Y añadían, con el poder del príncipe de los demonios expulsa a los demonios. ¿Verdad? Nadie entiende el origen o la razón por la que Jesús se comporta como tal. Y Jesús los llamó y les propuso estas comparaciones. ¿A quién llamó Jesús? Llama a los fariseos, a los maestros de la ley, que habían bajado de Jerusalén a buscarlo, ¿verdad? Y estamos hablando de que si vienen desde Jerusalén, pues quiere decir, hasta Galilea, pues quiere decir que viajaron más de 100 kilómetros para ver qué estaba pasando con Jesús. Y los llama Jesús y les propone estas comparaciones. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. Si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede permanecer. Si Satanás se ha rebelado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que está llegando a su fin.
Entonces, aquí Jesús claramente está diciendo dos cosas. Tú crees que yo traigo a Satanás, pero también ves que yo estoy actuando contra Satanás. De tal manera que si yo estoy aquí, ya sea porque soy un Satanás dividido o porque soy enviado de Dios, para ti mejor, porque significa de todas maneras que el reino de Satanás está llegando a su fin. Y entonces, dice Jesús, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al fuerte. Solo entonces podrá saquear su casa. Jesús está diciendo, yo vengo a saquear y a quitarle a Satanás todo lo que él tiene. Vengo a destruirlo. Vengo a destruir sus obras. Vengo a quitarle su poder. Vengo a quitarle su reino. ¿Verdad? Pero para eso primero lo tengo que atar. ¿Verdad? Dice, nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces yo vengo a atar a Satanás. Porque es fuerte. Jesús reconoce que Satanás es fuerte. Sobre todo contra el hombre débil y el hombre de corazón duro, etc. Obviamente estamos hablando del género humano, hombre y mujer. Pero está diciendo, Satanás es fuerte, pero viene alguien más fuerte que primero lo tiene que atar para poderle quitar todo lo que tiene. Entonces por eso Jesús viene a deshacer las obras del diablo, como dirá el apóstol Juan en sus cartas. Jesús viene a deshacer las obras del maligno. Les aseguro, dice, que todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. ¿A qué se refiere Jesús? Y es que estaban poniendo en duda que él viniera de parte de Dios y decían que él estaba lleno del espíritu de Belcebú, del espíritu de Satanás, del espíritu maligno, del espíritu impuro. Pero Jesús dice, no, yo vengo lleno del Espíritu Santo. El que blasfeme contra el Espíritu Santo, el que no entienda que yo vengo de parte de Dios, a ese no se le podrá perdonar. ¿Y por qué? Pues porque el que cree que Jesús viene del maligno, se cierra al amor de Dios, se cierra a la acción de Jesús, se cierra al perdón y se cierra a la salvación. Jamás será perdonado, será considerado culpable para siempre. Estas palabras son muy duras de parte de Jesús. Y la está diciendo directamente contra los fariseos y contra todos aquellos que decían que él no venía de parte de Dios. Y esto es algo muy duro. También en nuestra época, porque hay mucha gente que reniega de Jesús. Hay mucha gente que no acepta el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, en la cruz, en el sufrimiento de su pasión y en su resurrección. No creen en el tríodo pascual, no creen en la obra de Dios. Y no creen que el Espíritu de Dios haya movido a Jesús. Decía esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Ahí está. Llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera lo mandaron llamar. La gente estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron, oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Y Jesús les respondió, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi familia? Ciertamente, los que pensaban que Jesús estaba trastornado, los que rechazaban que Jesús estaba lleno de Dios, ¿verdad? Pues esos estaban mal. Esos ciertamente no serían la familia espiritual de Jesús. Dice él, ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Mirando entonces a los que estaban sentados a su alrededor, añadió, estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y aquí está la clave. Aquí está la clave de esta perícopa. Aquí está la clave de este episodio de Jesús con sus familiares. Los que están en contra de la familia verdadera de Jesús, los que están en contra de la santidad de la Virgen María, los que están en contra de
que María no es solamente un instrumento, ¿verdad? Un úsese y tírese de Dios, sino que es la esclava del Señor, que es la mujer que puso el Señor en Génesis 3 en contra de la serpiente. La mujer ante la cual está esta enemistad eterna entre ella y su descendencia contra la serpiente y la descendencia de la serpiente. Los que no reconocen a María como parte del plan de Dios para la salvación, su colaboración única, exclusiva y diríamos eterna en el plan de Dios. Porque Dios, así como escogió, ¿verdad?, a Adán y Eva para ser los primeros padres, así escoge también como modelo, nos va a decir San Pablo en la carta a los Efesios, ¿verdad? Antes de todos los tiempos, antes del tiempo, Dios escogió a Cristo para ser primicia. Y Cristo como hombre, Cristo encarnado, ¿verdad? Dios encarnado. Y en esa encarnación, en esa operación de presentar a Jesús encarnado, a Dios encarnado, al Hijo encarnado, allí va la acción y la presencia única, exclusiva, grandiosa, bendita de la Madre, de la cual se encarnó, de la cual tomó esa naturaleza, esa que comparte con nosotros, pero necesitaba, y así lo consideró el Señor, ser pura, inmaculada. Y como nos dice Juan Escoto, ¿verdad?, él lo podía hacer, lo quería hacer y entonces lo hizo. Era bueno, lo consideró importante y necesario, entonces lo hizo. Entonces, la clave está aquí. La maternidad de María es grande no solamente por haber llevado en su seno al Mesías, sino porque ella cumple la voluntad de Dios. Ella escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús está diciendo, María es mi madre, no por el hecho de ella misma ser como es, sino porque ella en su libertad, se ha hecho servidora de la voluntad de Dios. Y bueno, este es el punto, digamos, final de este capítulo 3, ¿verdad?, del Evangelio según San Marcos, con un mensaje importantísimo. María, Madre de Dios, María, Madre de Jesús, es Madre de Dios y Madre de Jesús porque cuando el ángel le propuso la voluntad de Dios, ella dijo, hágase en mí. Fiat mihi, hágase en mí. Amén. Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí la voluntad de Dios. Gracias, Padre Celestial, por este capítulo 3 del Evangelio de Marcos que nos presenta este movimiento de la actividad de Jesús, de tu Hijo, en el que nos sana, nos libera y en que nos muestra que para ser familia de Jesús tenemos que escuchar tu palabra y ponerla por obra. Seguir y hacer tu voluntad. Padre Celestial, danos las gracias que necesitamos. Danos en nuestro corazón un avivamiento de tu Espíritu para que podamos nosotros vivir, hacer vida realmente las enseñanzas de tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.